es lo que ellos quieren ser y por lo que pueden lograr hacer por medio de su esfuerzo. Es alguien que piensa que, creyendo que él es alguien excepcional, también otros así lo considerarán. Y constantemente se dedican a venderse a sí mismos, a su autopromoción. Vivimos en un mundo en el cual los egos son inflados e hinchados hasta lo sumo. Pero fijaos que aquellos que conocen al Señor Jesucristo son los que han escuchado sus palabras, que nos dicen: aprended de mí, que soy manso y humilde. Qué pocas veces el Señor Jesús apunta a algo de sí mismo que debamos imitar o aprender. Él es tan singular y excepcional que realmente vemos que nos cuesta mucho en qué podríamos seguirle a Él, imitarle. Pero el Señor Jesús dice que hay algo, por lo menos, claramente que debiéramos imitar y aprender de Él. Y eso, qué extraordinario es, que es su mansedumbre y humildad. No hay mayor contradicción que un cristiano orgulloso. Alguien que es soberbio está reflejando todo lo contrario al Espíritu del Señor Jesucristo. Y aquellos que amamos a ese Dios, incluso que consideramos sobre todas las cosas el valor de esa gracia, qué contradictorio sería que estuviéramos orgullosos por eso. Si conocemos y amamos esa gracia de Dios, debemos ser los más humildes de todos. No pensar que es porque hemos llegado con mayor profundidad al estudio de estas cosas, que conocemos esta doctrina porque somos más listos e inteligentes que otros, más perspicaces. Podemos incluso llegar a pensar en qué autoengaño y falsedad, que podemos ufanarnos de nuestra humildad. La falsa humildad, queridos amigos y hermanos, no es humildad. Quien pretende ser humilde no lo es realmente. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestra humildad, de la que debemos gloriarnos. El apóstol nos da ejemplo que solamente hay una razón por la cual debemos gloriarnos, que es de lo que Dios es para nosotros, de su maravilla y de su gracia. Por la gracia que les dado el apóstol Pablo a cada cual que está entre nosotros, nos da esta consecuencia: que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y esto ha de dar toda una visión y concepto de uno mismo. ¿Cómo debemos mirarnos a nosotros mismos? ¿Cuál ha de ser nuestra perspectiva, nuestro concepto de nosotros mismos? El apóstol nos lo muestra aquí en este texto claramente. Tenemos que considerar que lo que somos es por la gracia de Dios. Y estimar también, por lo tanto, a todos aquellos con los que formamos parte de este cuerpo que es la Iglesia, no como inferiores a nosotros mismos, sino como iguales en esa misma gracia. Es más, dice el apóstol Pablo en otra ocasión, estimándoles como superiores incluso a nosotros mismos. El concepto que debemos tener, lo que ha de hacer no es hinchar, inflar, agrandar la estima y valor que tenemos por nosotros mismos, sino ver la realidad de lo grande, de lo estimable y maravilloso que es el Señor y su gracia. Y nos dice que no debiéramos, por lo tanto, tener un autoconcepto de nosotros mismos. El concepto de autoestima que este mundo alaba y reconoce como la base de lo que es, que te define y te identifica, te da tu realización y sentido en este mundo, es profundamente autocristiano. La estima que nosotros tenemos no es la que nos damos a nosotros mismos.
es la que nos da aquel que nos ha hecho y nos da sentido y trascendencia. Y descubrir eso es descubrir la vida misma, lo que significa ser criatura, confesar que Él es el Creador y nosotros obra de sus manos, que dependemos de Él desde el principio hasta el final y somos lo que somos gracias a Él. Y nuestro texto nos llama, por lo tanto, a pensar con cordura, con sentido, porque este mundo está cegado, obnubilado. Realmente no tiene un sentido cabal acerca de sí mismo. Se ha convertido en su constante soberbia, en alguien cegado a sus propias limitaciones, a sus tremendas miserias. No se da cuenta realmente de lo que es. Y esta es la tentación, la debilidad y el engaño en el que podemos caer cada uno de nosotros cuando olvidamos estas palabras. Cuando pensamos que realmente lo que somos es por algo excepcional que hayamos hecho o logrado, perdemos el sentido cabal, la cordura, la medida de lo que significa la sanidad mental, el sentido realmente que nos muestra la palabra que deberíamos tener de lo que nosotros somos. Y por eso me atrevo a decir que muchos de los problemas que tenemos en la Iglesia, tristemente, vienen de aquí, de no tener realmente la medida correcta, de no comprender lo que realmente somos, de hacernos ilusiones. ¿Cuántos sueños de grandeza, cuántas ambiciones traemos a este mundo? Creemos que vamos a ser grandes figuras y constantemente tenemos anhelos profundos en nuestro interior de destacar y de ser reconocidos por los demás. ¿Y cuánto nos cuesta sacrificar estos sueños, anhelos y ambiciones? Toda nuestra vida. Un proceso en el cual debemos morir también a nosotros mismos, unidos al Señor Jesucristo y a su cruz. Porque nosotros debemos menguar para que Él crezca. Y entonces es tan importante de esa forma considerar que no somos lo que podemos lograr cuando cumplimos esos sueños, deseos y ambiciones, sino que somos lo que realmente debiéramos ser cuando dejamos que es Él el que gobierne, dirija, guía y cuida de nuestras vidas. Es Él quien nos da la vida más maravillosa que podamos pensar, imaginar, la que no depende de nosotros, la que no está en nuestras manos, en la cual estamos realmente seguros y confiados. Esto es la vida de fe. ¿Qué significa creer y confiar en el Señor, sino estar satisfecho con lo que somos en Dios por Cristo Jesús? Si así realmente aprendemos a descansar en Él, descubrimos lo que significa realmente la vida. La hierba no está más verde al otro lado. No debemos seguir pensando que nos estamos perdiendo la fiesta, que lo mejor realmente lo hemos sacrificado para seguir al Señor. Es todo lo contrario. Realmente el Señor nos ha dado la vida misma con su Hijo Jesucristo. Una vida como no podemos aún imaginar. Y por lo tanto sacrificar esos sueños, deseos y ambiciones no es perder, es ganar. El que tiene a Cristo tiene la vida misma. Logra la identidad, la realización, la satisfacción, el sentido mismo de las cosas. Unidos a Cristo Jesús, adquirimos la medida realmente de quienes somos y no fuera de Él. Nuestro texto nos dice que ha sido